Hoy vamos a meternos de lleno en un momento de verdad de altísima tensión en la vida del apóstol Pablo. Uf, sí que lo es. Lo encontramos en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles y es que lo tiene todo. Una comparecencia caótica, una conspiración de asesinato. Y hasta un traslado militar nocturno. Exacto. El objetivo es intentar desentrañar la astucia de Pablo, por un lado, la corrupción de sus adversarios y también la compleja intervención de Roma en todo este lío. Y para eso vamos a ir un poco más allá del texto. Vamos a intentar dar contexto a los personajes clave como el sumo sacerdote Ananías o el gobernador Félix. Apoyándonos en otras fuentes. Sí, sobre todo en historiadores de la época como Flavio Josefo o Tácito. Esto nos va a dar una visión mucho más amplia de por qué cada uno actúa como actúa. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por ese choque frontal en el Sanedrín. Venga. Es una acción. Y lo primero que hace es fijar la mirada en ellos y lanzar una declaración. ¿Que no es cualquier declaración? No. Dice que ha vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Y ya de entrada, una de nuestras fuentes apunta a un detalle sutil. Los llama hermanos, pero omite el padres, que era la fórmula de respeto habitual. ¿Es que eso ya suena a desafío? No se presenta como un acusado sumiso para nada, sino casi como un igual. Y claro, esa actitud provoca una reacción inmediata. Y desproporcionada. Totalmente. Es que la reacción es brutal. De la nada, el sumo sacerdote Ananías, sin más, ordena que le golpeen en la boca a Pablo. ¿Una orden que rompe con cualquier apariencia de proceso legal? Claro, una reacción así parece, no sé, algo personal, algo que va más allá del juicio. Has dado en el clavo, porque las fuentes históricas lo confirman. Este sumo sacerdote Ananías no era precisamente un líder espiritual ejemplar. Ah, no. Para nada. Según el historiador Flavio Josefo, era en esencia un mafioso con vestiduras sagradas. ¿Un mafioso? Sí. Un hombre conocido por su avaricia, por usar matones a sueldo, por sobornar. O sea, ese contexto lo cambia todo. Su reacción no es la de un juez, es la de un tirano que se siente desafiado y responde con violencia. Entendido eso, la respuesta de Pablo cobra mucho más sentido. Le espeta: a ti te va a golpear Dios, pared blanqueada. Que es un insulto durísimo. Durísimo. Recuerda a la expresión sepulcros blanqueados, ¿verdad? Algo que por fuera parece puro, pero por dentro está podrido, y lo acusa directamente, le dice: estás ahí para juzgarme según la ley y, violando la ley, mandas que me golpeen. Y lo más fascinante es que esas palabras, dichas en un arrebato de ira justificada, acabaron siendo casi proféticas. ¿Se cumplieron? Absolutamente. La historia cuenta que años más tarde, durante la revuelta judía, Ananías tuvo una muerte espantosa a manos de su propio pueblo, que lo odiaba. Las palabras de Pablo se cumplieron. La gente en la sala, claro, se escandaliza. Al sumo sacerdote de Dios injurias, le gritan. Y aquí viene algo que a mí me desconcierta. Pablo se disculpa. Al instante sí. Dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y hasta cita la ley. Pero, a ver, ¿de verdad no lo reconoció? Cuesta creerlo. ¿Estaba siendo sarcástico? Esa es la primera teoría que se pone sobre la mesa. Que sea pura ironía. Como si dijera, alguien que actúa así no merece ser reconocido como sumo sacerdote. Tiene sentido, pero... El problema es que choca un poco con la disculpa formal que hace justo después, citando la ley. Suena bastante sincera, la verdad. Vale, entonces, ¿qué otras opciones hay? La segunda opción se basa en una sutileza del griego original. El verbo que se usa, oída, podría traducirse no como no sabía, sino como no había respetado su autoridad. Ah, como si admitiera que se ha pasado de la raya. Exacto. Pero gramaticalmente, el tiempo verbal del texto original no encaja del todo bien con esa interpretación. Bueno, pues si la ironía parece forzada y la gramática es dudosa, nos queda la explicación más sencilla, Que es la más probable. que simplemente no lo reconoció de verdad. Y hay varias razones lógicas para pensar eso. Primero, se cree que Pablo tenía problemas de vista bastante serios. Cierto, se menciona a menudo. Segundo, no olvidemos que el tribuno romano también estaba allí seguramente en un lugar de honor, lo que podría crear confusión. Y tercero, es posible que Ananías no llevara las vestiduras oficiales de su cargo en ese momento. Con lo cual, esta explicación, un error genuino, preserva la sinceridad de Pablo. Al ser corregido, se retracta. Exacto. Cumple la ley que él mismo respeta. Muy bien. La situación es explosiva. Pablo ha sido agredido, ha respondido con una dureza casi profética y el ambiente es de hostilidad máxima. Parece un callejón sin salida.
¿Cómo se sale de ahí? Pues aquí es donde Pablo demuestra una inteligencia estratégica asombrosa. ¿Qué hace? Se da cuenta de que el Sanedrín no es un bloque unido, ni mucho menos. Estaba formado por dos facciones irreconciliables, los fariseos y los saduceos. Y con una diferencia teológica clave. Clave. La resurrección. Los fariseos creían firmemente en ella, en los ángeles, en el mundo espiritual. Los saduceos, que eran la aristocracia sacerdotal, más materialista, lo negaban todo. Para ellos, la muerte era el final. Sabiendo eso, Pablo lanza su jugada maestra. Magistral. Grita en medio del consejo: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». El efecto es inmediato. El caos. La asamblea se parte en dos y empiezan a discutir a gritos entre ellos. Es una estrategia brillante. Brillante por dos motivos. Primero, desvía por completo la atención de las acusaciones originales. Y segundo, y más importante, consigue que toda una facción del consejo, los fariseos, sus antiguos compañeros, se ponga de su lado. Claro, de repente el juicio ya no es el Sanedrín contra Pablo. No, ahora es fariseos contra saduceos, y Pablo es la chispa que ha encendido la mecha. Hasta tal punto que los escribas del partido fariseo se levantan y lo defienden. Dicen: «Ningún mal hallamos en este hombre», y luego añaden una frase que es increíble. Es increíblemente reveladora, sí. Dicen: «¿Y si un espíritu le ha hablado o un ángel?». Fíjate, es que esa frase es fascinante. Podría ser una referencia directa a la propia conversión de Pablo. Al mencionar un espíritu o un ángel, están validando como posible justo la experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco. Sus mayores oponentes teológicos se convierten en sus defensores. En un instante. La discusión se vuelve tan violenta que por tercera vez en 2 días, el tribuno romano tiene que intervenir para salvarle la vida. Manda a los soldados a sacarlo de allí por la fuerza y a llevarlo de vuelta a la fortaleza. Y después de ese día de caos absoluto, llegamos a una de las escenas más íntimas y potentes de todo el relato. La de esa misma noche. Esa misma noche, en la soledad de la celda, se dice que el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo unas palabras clave. ¿Cuáles? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es un consuelo un poco particular, ¿no? No le promete la libertad ni que se acaben los problemas. Para nada. Le está diciendo: ánimo, que te espera más de lo mismo, pero en un escenario más grande. Exactamente. Y eso es precisamente lo que Pablo más necesitaba oír. El consuelo para él no era una promesa de comodidad, sino de propósito. Claro. Su mayor temor no era sufrir, sino dejar de ser útil para su misión. Y esas palabras le garantizaban que su trabajo no había terminado. Y de paso, cumplían su deseo personal de ir a Roma. Así que era la confirmación de que, a pesar de todo, el plan seguía en marcha. Y esa certeza le daría fuerzas, porque las iba a necesitar. Mientras él encontraba paz, sus enemigos estaban haciendo un pacto con la muerte. Es que el peligro, lejos de terminar, se vuelve mucho más siniestro. Al día siguiente, más de 40 hombres se conjuran bajo anatema. Más de 40. La cifra es escalofriante. Y juran no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. El nivel de fanatismo es tremendo. Y hay que entender la gravedad de ese juramento. Un anatema era una maldición solemne. Se ponían bajo el juicio directo de Dios si no cumplían. O sea, se cerraban cualquier puerta al arrepentimiento. No era una simple amenaza, era una determinación absoluta. Totalmente. Estaban convencidos de que su plan era la voluntad de Dios. Y el plan era retorcido. Van a ver a los principales sacerdotes y ancianos, que se convierten en cómplices. Cómplices activos. Y les proponen que pidan al tribuno que baje a Pablo otra vez, con la excusa de un interrogatorio más detallado. ¿Y el objetivo real? Era tenderle una emboscada en el camino y asesinarlo. Y aquí vemos la catadura moral de los líderes religiosos. No es que escuchen el plan, es que se unen a él. Es un retrato demoledor de la corrupción del poder religioso, dispuestos a aliarse con asesinos para silenciar una voz incómoda. Pero en medio de este complot tan bien urdido, aparece un héroe inesperado. Totalmente inesperado. El sobrino de Pablo. No sabemos nada de él, ni su nombre. Ni cómo se entera, que es un misterio. Pero se entera. Y va a la fortaleza a avisar a su tío. Y la forma en que se gestiona todo es una lección de prudencia. ¿En qué sentido? Fíjate en los pasos. Primero, Pablo escucha a su sobrino y no le cuenta el secreto al centurión de guardia. Simplemente le pide que lleve al muchacho ante el tribuno.
Protege la información. Y al mensajero. Y el tribuno, por su parte, actúa con una discreción impecable. Es verdad. En lugar de interrogarlo allí mismo, lo toma de la mano, se lo lleva aparte, habla en privado, y cuando termina, le da una orden crucial. No digas a nadie que me has informado de esto. Todos demuestran una calma y una inteligencia extraordinarias. Es un manejo de información de vida o muerte con un secretismo absoluto. La reacción del tribuno es inmediata. Entiende que la vida de un ciudadano romano está en juego y que Jerusalén es una bomba de relojería. Y actúa en consecuencia. Organiza una escolta militar masiva para sacar a Pablo de allí esa misma noche. Y hay un detalle que me parece significativo. Ordena que le den una montura. Sí, no lo trata como a un criminal cualquiera. No. Lo trata como alguien bajo la protección del Estado. El contraste es brutal. El tribuno págano Claudio Lisias seguía por un sentido del deber y de la justicia romana. Moviliza un pequeño ejército para proteger una vida. Mientras los líderes religiosos bendicen un complot de asesinato. Exacto. Desde la perspectiva del relato, claro, todo esto es la providencia cumpliendo la promesa que Pablo había recibido. La escolta militar es el vehículo de su destino. El viaje se ejecuta con precisión militar. Salen de noche, recorren los primeros 60 kilómetros hasta Antípatris con toda la tropa. Una vez fuera de la zona de peligro inmediato. Eso es. La infantería regresa y Pablo continúa los 40 kilómetros restantes hasta Cesarea, solo con la caballería. Y junto al prisionero, el tribuno envía una carta para el gobernador Félix. Una carta que es una pequeña joya de la burocracia interesada. ¿Por qué lo dices? Porque Lisias presenta el caso, pero, cambia sutilmente el orden de los acontecimientos para quedar bien. Espera, ¿cómo que cambia los hechos? ¿Está puliendo su informe para el jefe? Exactamente. En la carta afirma que rescató a Pablo de la turba porque se enteró de que era ciudadano romano. ¿Cuando la realidad fue al revés? La realidad es que primero lo rescató, después ordenó azotarlo ilegalmente y solo justo antes del castigo descubrió su ciudadanía. Es un pequeño retoque a la verdad para quedar como un oficial diligente. Un oficial diligente que respeta la ley romana, sí. Por lo demás, la carta es correcta. Informa de que el conflicto es por cuestiones de la ley judía y que él no ve delito digno de muerte o prisión. Finalmente, llegan a Cesarea. Pablo es entregado al gobernador Félix con la carta. Y Félix activa el protocolo. Lee el informe, le pregunta a Pablo de qué provincia es y le dice: «Te atenderé cuando vengan tus acusadores». Y mientras ordena que lo custodien en el pretorio de Herodes. Y aquí hay un último matiz. La palabra griega para atender no es un gesto de amabilidad. Significa, específicamente, escuchar dentro de un proceso legal. O sea que simplemente está siguiendo los pasos. Ni más ni menos. Y es aquí donde la descripción que nos da el historiador Tácito sobre Félix es demoledora. ¿Qué dice Tácito de él? Tácito escribió que Félix ejercía la autoridad de un rey con la mentalidad de un esclavo. Uf. Una frase que nos anticipa que Pablo no ha caído precisamente en manos de un hombre justo. Hagamos balance. En apenas 2 días, Pablo sobrevive a un linchamiento, a un juicio caótico, a una conspiración de asesinato. Y acaba trasladado como un prisionero de alto valor. Se ha enfrentado a la corrupción religiosa y a la burocracia interesada de Roma. Es increíble. Y si conectas todos los puntos, emerge un patrón fascinante. Pablo nunca buscó el favor de los poderosos. No, más bien al contrario. Y sin embargo, es puesto continuamente ante tribunos, gobernadores y más tarde reyes. ¿Cómo? Pues precisamente a causa de sus padecimientos. Su encarcelamiento no es un obstáculo, es el mecanismo a través del cual cumple su misión. Esa observación nos deja una idea final muy potente, me parece. El relato sugiere que las mayores dificultades de Pablo, las situaciones que parecían callejones sin salida, se convirtieron en su pasaporte a las oportunidades más significativas. Exacto. Lo que nos lleva a una pregunta para la reflexión. ¿De qué forma las adversidades inesperadas, los planes que se tuercen en nuestra propia vida, pueden estar, sin que nos demos cuenta, abriéndonos la puerta a los escenarios más trascendentes que nos tocará vivir?